Hola a todos, mi nombre es Diana Estupiñán, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana, y este es mi video para la autoevaluación de la clase de Investigación Social dictada por el profesor Sebastián Cobos en este segundo semestre del 2018. Bueno, quisiera empezar hablando de cómo fue la clase y qué expectativas tenía yo. Al principio, pues por el nombre de la materia también, y porque pues había visto algunas cosas. Pensé que iba a ser una clase muy teórica, la verdad yo pensé que no iba a ser muy de mi agrado porque para este tipo de cosas como de investigación y esto pues no siento que tenga la habilidad eh, como para poder desempeñarme bien en esto, pero me encontré una grata sorpresa al ver que es una materia un poco más, mucho más práctica, y que además enseña un poco de cosas más de contacto con las personas, y esa fue tal vez la mejor parte. En la primera clase yo quedé totalmente encantada porque este tema de la grafología, que fue lo que vimos en la primera clase, a mí me encantó. Muchos de estos temas me han llamado la atención, también muchas cosas que tienen que ver con la psicología, como por ejemplo lo que aprendimos después de cómo detectar las mentiras, cómo aprender a tratar a una persona en una entrevista, cómo tratar de entrar en sintonía con esa persona a través de técnicas como el rapport, que me parecieron muy útiles para más que nada para nuestra profesión, que es el periodismo. Creo que esa es una de las cosas que me llevo y de las que me parecieron más útiles, y por los que pienso que esta materia es muy importante y fue muy productiva en este semestre, y es aprender a manejarse uno mismo y aprender de cierta forma a manejar al otro. No en un sentido literal, sino de tratar, como lo decía, ese entrar en sintonía con la otra persona. Muy importante, yo creo, para la actividad que es prácticamente diaria de un periodista, que es hacer entrevistas. Muy importante entonces tratar de entrar en sintonía con el entrevistado para poder sacar mejor provecho de la información que esa persona nos pueda brindar. Creo que eso es por mi parte lo que tendría que decir que es lo más importante. Otra cosa que me pareció simplemente maravilloso es que tuvimos que producir textos cada semana. Yo creo que ninguna materia nos había exigido tanto ponernos en ese trabajo de escribir, creo que fue un desafío para varios. Entonces me pareció un ejercicio excelente. Creo que mejoré mucho en cuanto a la escritura y en cuanto a esa capacidad de síntesis, de poner las cosas más importantes de esas 2 horas de clase que tuvimos, de esas exposiciones que también pudimos ver con diferentes temas, además de que fue muy bueno el ejercicio de poder empezar a buscar fuentes para la realización de esas bitácoras que teníamos que hacer. En mi caso, yo creo que en todas las bitácoras yo tenía más o menos una búsqueda de 3 fuentes en promedio. Entonces eso también es muy útil para aprender a además hacer como algo mental, no un proceso tan estricto de triangulación, y poder comparar toda esta información que pudimos encontrar en internet, en libros, en artículos, en videos, con todo lo que habíamos visto en clase, con lo que nos decía el profesor, con lo que participaban nuestros compañeros o lo que ellos expusieron pues en sus presentaciones. Mm, yo, ya hablando específicamente de la autoevaluación, me pondría una nota de 4.8 debido a que, para empezar, pues cumplí con todos los trabajos, entregué todo con los plazos a tiempo, todas las bitácoras están montadas en mi blog con las 1200 palabras, como lo decía, la investigación de fuentes, y siempre traté de ser muy rigurosa con esto que el profesor nos exigió bastante, que fue no ser tan literales en la escritura de las bitácoras, sino más bien ser un poco más intertextuales. Nunca escribí una bitácora literal, como de narrando las cosas que me habían pasado desde que llegué a la universidad, desde que llegaba al salón, porque yo creo que había demasiado tema para tratar, que entonces simplemente trataba de ir al grano y de empezar a desarrollar todo el tema que habíamos visto, como lo decía, con la información que encontraba en internet y todo lo que habíamos visto en la clase. Entonces todas mis bitácoras fueron intertextuales, con todas las fuentes, las entregué a tiempo, están todas montadas en mi blog, con las palabras que debieron ser. De igual forma, mis bitácoras se leyeron en clase. Mm, Recuerdo que el profesor nos había dicho que si teníamos 5 corazones
o me gusta en los tweets de nuestras bitácoras, pues íbamos a tener un 5 en las notas de las bitácoras. Desgraciadamente, pues por esa misma razón de que somos varios en el grupo, pues no quería como participar todas las clases para que se leyeran mis bitácoras. Logré 3 corazones, así que casi, pero no se logró. Y también que, bueno, todas las bitácoras estaban entregadas a tiempo y también que yo pues leía varias veces las bitácoras, entonces pues yo considero que mi participación en la clase fue buena. Ni me excedí ni me estuve callada todas las clases, creo que fue normal. Entonces, por eso considero que mi nota es de T4.8, porque el problema que creo que tuve es que falté a varias clases. No. mm, bueno, yo creo que fue más por un tema de horario, por supuesto eso no tiene excusa. Entonces, por eso creo que mi nota final para esta autoevaluación es de 4.8. Como lo digo, toda la participación y los trabajos en clase y lo que yo creo que, lo que considero que aprendí, que es lo más importante creo yo, es mucho. En realidad esta clase fue muy productiva, este semestre fue muy productivo, nos exigió mucho en cuanto a escritura, en cuanto a salir, como nos decía el profesor, de nuestra zona de confort, en especial con esta última salida de campo que tuvimos que hacer, que fue bastante exigente y que en serio, al menos por mi parte, me exigió ponerme incómoda, pero bueno, como siempre dicen, a partir de la incomodidad es de donde salen las mejores cosas. Aprendí muchísimo también en esa experiencia directa en esta salida a la mezquita que pues fue mi caso. Entonces, nada, yo creo que eso es todo lo que tengo que decir. Y pues por supuesto agradecer a todos mis compañeros por este semestre y al profesor Sebastián Cobos por habernos brindado todo su conocimiento y esta clase que como lo digo y repito, insisto, fue muy productiva y en serio me enseñó bastante. Así que eso es todo.